Bien, ahora, una vez que terminamos o concluimos con las pruebas anteriores, vamos a ver qué sucede si en lugar de colocar aquí o de recrear una condición de circuito abierto como carga para nuestra línea coaxial bajo prueba, que es esta, la que estamos viendo ahora, vamos a colocar aquí como carga en este extremo algo que recrea una condición de cortocircuito. Hay muchas formas de recrear esas condiciones en la práctica. Vamos nosotros a usar en estos momentos la siguiente. Hemos adaptado a un conector compatible con el que tiene instalado este cable, en este caso un conector en hembra, una terminal de cobre como esta, de esta forma. En sentido estricto, esto no actúa como un cortocircuito en un sentido literal de la palabra, y de hecho hay cortocircuitos, si lo quieren ver así, de mejor calidad que este, pero para los propósitos de estos ensayos se ha visto que esto es bastante adecuado. Entonces procedemos ahora a hacer lo siguiente. Primero, vamos a volver a ajustar la frecuencia de nuestra señal de prueba suministrada por este generador a una frecuencia de 1 MHz. Y hacemos los ajustes correspondientes en el osciloscopio para apreciar de mejor manera la forma de onda correspondiente a esa condición de prueba. Ajustamos tanto la deflexión vertical como la horizontal. Y noten ustedes nuevamente cuál es la amplitud que supuestamente tiene esta señal a la entrada de esta línea. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vean ustedes qué sucede en la pantalla en el momento en que yo coloque este cortocircuito a la línea bajo prueba. Ahí lo dejamos para que ustedes puedan apreciar cómo ahora la amplitud de la tensión suministrada a la entrada de la línea bajo prueba, según este equipo, ahora al colocar este cortocircuito en su otro extremo, toma un valor significativamente muy pequeño. Si nosotros ahora tomamos esta frecuencia como referencia o punto de partida y aumentamos el valor de esta, noten ustedes qué va a ocurrir a medida que la frecuencia suministrada por el generador aumenta de valor a partir de ese mega. Vean ahora cómo la amplitud ahora va aumentando hasta llegar a cierta frecuencia en donde ustedes notarán que esta toma un valor muy similar al que proporciona nuestro generador. Pero notarán ustedes que si seguimos aumentando la frecuencia, al igual que en el caso anterior, vean cómo de repente otra vez la amplitud de la señal a la entrada disminuye de manera importante, pero si seguimos aumentando dicho valor de frecuencia, vuelve a aumentar de valor la amplitud de esta señal. Si seguimos aumentando la frecuencia, vean que otra vez la amplitud de la tensión suministrada a la entrada del cable bajo prueba vuelve a disminuir, y así sucesivamente. Bien, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el experimento anterior, es decir, vamos a ubicar las dos primeras frecuencias en donde la amplitud de la tensión suministrada a la entrada de esta línea toma su valor más pequeño posible, pero ahora considerando esta nueva condición de carga, es decir, suponiendo que esta corresponde a un cortocircuito. Entonces, si ustedes recuerdan, más o menos esa frecuencia se ubicaría alrededor, si no aquí lo podemos ver de manera rápida, por 48 MHz aproximadamente. Hacemos de nueva cuenta los ajustes correspondientes en el osciloscopio y de nueva cuenta, como lo vemos en este momento, vamos a hacer los ajustes al generador para que los valores de frecuencia suministrados sean, digámoslo así, más precisos y podamos detectar con mayor fineza ese valor de frecuencia en donde la amplitud de la tensión suministrada a la entrada de este cable en estos momentos con un cortocircuito como carga toma ahora su valor más pequeño posible. Aumentamos el valor de la frecuencia un poco, estamos aumentándolo por arriba de los 48 megas, estamos en 48.1, vean que ahí aumenta, nos regresamos a los 48 y ahora veamos qué sucede si disminuimos ligeramente este valor. Ahí tenemos 47.9, vean que bajó un poco, 47.8, vean que todavía bajó un poco más, ya en 47.7 y en 47.6 aumenta, entonces quedémonos en 47.8, ¿cómo lo podemos apreciar? Si ustedes se dan cuenta, a 47.8 MHz, teniendo como carga un cortocircuito, este mismo cable
registra su amplitud más pequeña a la entrada y esta es del orden de 1.15 milivolts RMS, como lo pueden apreciar. De nueva cuenta, observen que si aumentamos la frecuencia por arriba de ese valor, notarán que de nueva cuenta la amplitud tiende a aumentar. Y volvamos a buscar ahora la otra frecuencia, si la hay, en donde este fenómeno de disminución súbita de la amplitud correspondiente a la tensión aplicada disminuye nuevamente. Vean que ahí, ya por alrededor de los 96 MHz disminuye, ya a los 97 vuelve a aumentar. Entonces quiere decir que la frecuencia que estamos buscando anda próxima a este valor. De nueva cuenta, hacemos los ajustes convenientes al generador para ubicar con mayor precisión ese valor de frecuencia en donde veremos esta amplitud. Bajo esta condición de carga, nuevamente toma su valor más pequeño posible para la misma línea bajo prueba. Si aumentamos este valor por 96.1, 96.2, observen cómo la amplitud tiende a subir, nos regresamos a los 96 y ahora veamos qué sucede si nos vamos a 95.9 u 8. Vean que a 95.9 llega a disminuir un poco más, entonces detengámonos ahí y registremos ahora esta segunda frecuencia en donde, teniendo como un cortocircuito, como carga este cable, nuevamente la amplitud a la entrada de esta línea disminuye de manera ostensible y en este caso vean que es del orden de 1.42 milivolts RMS. Como un comentario adicional, ya para terminar esta demostración en lo que concierne a estas pruebas, vean un detalle curioso. Observen qué sucede cuando, teniendo esta condición de carga, ¿qué pasa con la amplitud de esta señal si eliminamos ese cortocircuito? ¿Sí? Veamos que al hacerlo, aquí lo voy a eliminar, es como si estuviéramos ahora colocando en su lugar como carga un circuito abierto. Observen ustedes qué sucede en la traza del osciloscopio. Vean que la amplitud tomó ahora un valor significativamente muy alto. De hecho, vean que es un valor muy próximo a la tensión que está marcando en estos momentos nuestro generador de radiofrecuencia. Algo que conviene mencionar ya para terminar esta demostración en estos momentos es el hecho de que estas frecuencias de las que estamos observando estos fenómenos no son únicas. Hay frecuencias todavía superiores a las ya indicadas, tanto en la prueba en circuito abierto como en cortocircuito, en donde este fenómeno sucede. Segundo punto importante a destacar es de que no necesariamente esos mismos valores de frecuencia se van a obtener para todos los cables bajo prueba que ustedes sometan a estos ensayos. De hecho, con los profesores que ustedes tienen asignados, verían que hay ciertas características de los cables que hacen que estas frecuencias puedan cambiar de valor en un momento dado y esto va a depender, entre otros factores, como ustedes lo verán después, de la longitud de los mismos.